Bueno, Michelle Sein da un enfoque escolar. Esto va más relacionado con un aprendizaje y con una de cómo se enseña, ¿no? Bueno, el libro nos transmite información importante porque pues nos dice cómo podemos emplear una educación de calidad, esa calidad que lleve hacia un éxito. Bueno, este tipo de información nos damos cuenta que se va adaptando poco a poco a nuestro país. Pero pues hay algo que tenemos que tener en claro, que pues depende de cómo se enseñe, es cómo va a aprender el alumno. Porque a veces el alumno no la reflexiona bien, no la entiende y pues solo se transmite información pero no la está entendiendo. Bueno, con esta pequeña introducción, pasaremos a hablar a los 8 postulados más en general. Bueno, a continuación les daré la explicación general de los 8 postulados. Aquí a veces el alumno no capta lo que realmente está aprendiendo, pero pues para esto el profesor también tiene que llevar una secuencia o un plan de estudios para que al final el alumno pueda entender las actividades que el profesor vaya realizando durante el ciclo escolar. Y de ahí el alumno va a asimilar ese conocimiento ya adquirido y una vez que lo haya entendido, lo va a poder procesar. Posteriormente, cuando el alumno pase a otro grado, le van a cuestionar y él ya va a tener esa información adquirida. Ese sería un momento en cuando los jóvenes van creando poco a poco un aprendizaje y un conocimiento. Bueno, la enseñanza va muy relacionada con el aprendizaje. La manera en cómo se enseña será la base para el alumno para que pueda asimilar este conocimiento y ya que lo asimile lo va a poner en práctica. Una vez que eso pasa, se da el aprendizaje, pero si por parte del profesor no se da una buena enseñanza, va a fracasar el aprendizaje. También un gran error que se da en muchas ocasiones es que pues piensen que la enseñanza es una simple transmisión de conocimientos, pero no, porque pues tienes que entender esa información. Además, pues ese conocimiento es muy fundamental, pero para esto hay que dejarle ver al alumno su utilidad, o sea, en qué vaya a ocupar esa información y para qué es importante, para qué la puede emplear, para qué la puede utilizar, etcétera, etcétera. En ocasiones, a veces los profesores modifican el código de enseñanza y lo vuelven una exposición como un tipo monólogo, pero pues esto es un grave error. El profesor, al impartir una buena clase, debe de tener un orden, así como también una disciplina y un dominio de conocimiento o que domine el tema. Todo esto es lo que Michelle Sein marca en su libro como un método de enseñanza. A los alumnos, el profesor es una persona con la cual se tienen que identificar y a la hora de explicar, pues el maestro se tiene que apasionar por lo que realmente está enseñando y esto hace que pues a los alumnos se sientan motivados por estar en la clase de ese profesor. Es lo que más les interesa a los alumnos, sentir esa comodidad. Y pues cuando se logra el aprendizaje es mucho mejor para pues en lo académico, en lo intelectual que llevará el alumno durante el ciclo escolar. Aquí el aprendizaje no solo puede ser todo lo que capta el alumno, sino que también el alumno relaciona el conocimiento con lo que es más común y en ocasiones hay veces que no es muy adecuado para él. Bien, seguiremos con la secuencia anterior y vamos a decir que no todo lo que el alumno aprende es bueno o es lo más adecuado. Esto se da porque no existe un orden. El alumno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, poner atención y anotar lo que está en el pizarrón o lo que está en la diapositiva.
Se tiene que dar un tiempo para poner la atención necesaria a lo que el profesor está explicando, para que no se pierda, para que capte la idea principal de lo que el profesor está queriendo decir. En ocasiones, los profesores no conciben que el adolescente tenga que hacer cosa por cosa. Es decir, ellos quieren que esté anotando el alumno, pero también que le esté poniendo atención. Y es que realmente en esta etapa te pierdes muy fácilmente. Necesitas estar haciendo una sola cosa, no cosas simultáneas. También es que el alumno tiene que clasificar y organizar la información, tanto a corto, a mediano y a largo plazo, de manera que esta información quede almacenada y no se olvide. Podemos decir que este proceso ayuda al alumno a reorganizarse y gracias a ello podemos implicar y afirmar que el alumno ha asimilado la información dada, es decir, que el alumno ha entendido lo que el profesor quería transmitirle y ha quedado en su memoria de largo plazo. En nuestro sistema educativo, el alumno tiene que desarrollar habilidades básicas que le ayudarán en su vida cotidiana y en la resolución de problemas de matemáticas, ya que ayudan como un ejercicio mental para que el alumno empiece a reflexionar. Esta es una herramienta dentro de la educación. Es indispensable que el alumno tenga un antecedente de lo que se va a ver en clase, porque como ya lo mencionamos, el alumno clasifica el conocimiento y es recomendable que pueda repasarlo, pero no es lo único. También es necesario que el adolescente empiece a crear un análisis y, ¿cómo se podría decir? Saltar la etapa de lo memorístico. Y es necesario que el alumno realice sus propios apuntes. Lo que él entendió, lo que él asimiló, es lo que va a poner lo que va a plasmar en sus apuntes. Acerca de los postulados que incluye el libro Yo explico, pero ellos aprenden. El primer postulado dice que hay materias que atraen muy fácilmente el interés de los alumnos, pero hay materias que son muy aburridas. En este tipo de materias tenemos que aplicar técnicas para llamar la atención de los alumnos. El segundo postulado nos indica que el ser humano retiene la información durante los primeros 50 minutos. Aquí nosotros tenemos que organizar y jerarquizar la información más importante, ya que esta es la información que los alumnos van a retener más fácilmente. El tercer postulado nos dice que los alumnos pueden aprender con solo estar escuchando. Hay maestros que te indican que tienes que tener forzosamente apuntes. Esto es un error, ya que en este caso los apuntes no son tan necesarios para tener un buen aprendizaje. El cuarto postulado dice que los alumnos tienen experiencia al oír y son muy hábiles en tomar apuntes. Nosotros no les podemos indicar cómo tomar un apunte, ya que ellos lo van a organizar a su conveniencia. El quinto postulado dice que los alumnos tienen el conocimiento previo y el vocabulario suficiente para seguir sin dificultad las exposiciones. El alumno se va a aburrir si el maestro siempre está hable y hable y hable. También tenemos que darles libertad de que ellos expongan sus ideas acerca de lo que están aprendiendo. El sexto postulado dice que los alumnos son capaces de dirigir su proceso de comprensión. Ellos son libres
de quedarse con lo que están aprendiendo o buscar en otras fuentes. El séptimo postulado dice que los alumnos son muy seguros de sí mismos, no podemos advertirles cuando no están entendiendo algo. Esto quiere decir que no podemos subestimar si ellos prefieren entender otras cosas o, como lo decía el postulado anterior, quedarse con lo que están aprendiendo. Y para terminar, el octavo postulado dice que los alumnos pueden llevar a la práctica lo que han entendido. En cada clase tiene que haber un espacio para que ellos hagan ensayos, para que vayan de prácticas a algún lugar, para que puedan ejercer lo que han aprendido en clase.